En esta clase vamos a hablar de la regulación de la concentración de las proteínas funcionales en la célula. En este primer video nos vamos a dedicar a la regulación del inicio de la transcripción. Fíjense que hasta llegar a las proteínas funcionales tenemos varios puntos de control que vamos a ir viendo en sucesivos videos. Como principio general, el DNA es transcripto. Se forma un transcripto primario que se procesa. Ese procesamiento también se puede controlar hasta la formación de un ARN mensajero que sale del núcleo al citosol. Esa salida también se puede regular, así como la ubicación del ARN mensajero dentro del citosol. Participa en la traducción. Ese punto también se puede controlar. Incluso se puede controlar si se inactiva o se degrada el ARN mensajero. Y finalmente, como ya sabemos, las proteínas pueden ser controladas en su actividad de varias maneras e incluso pueden ser degradadas. De modo que en función de los videos vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de estos pasos. Dada su extensión, este video se reduce a hablar algunas bases respecto del primer punto. Vamos a hablar entonces de cómo influye el estado de condensación de la cromatina sobre el proceso de transcripción. Ustedes saben que la cromatina puede tener diferentes modos de plegamiento, por un lado en diferentes fases del ciclo celular, pero vamos a dedicarnos a hablar de la interfase, en donde vamos a encontrar al ADN asociado a octámeros de histonas en diferentes plegamientos, fundamentalmente en este que corresponde a un estado de 11 nanómetros, eso que denominan en collar de perlas o en cuentas de rosario, en el que el ADN da una vuelta y media en torno a cada complejo de 8 histonas. Y fíjense que ya este estado puede estar en diferentes grados de condensación. No hace falta pasarnos al siguiente, que es un estado de 30 nanómetros, en el que hay interacciones diferentes entre las histonas y otras proteínas que llevan a que este primer grado de condensación pueda ir incrementándose. La mayor parte del ADN durante la transcripción lo vamos a encontrar asociado a histonas en el estado de 11 nanómetros. Entonces, y como vamos a dedicar principalmente este video a la regulación de la transcripción de genes codificantes de proteínas, nos vamos a mantener en esos grados de condensación. En esta imagen se puede apreciar en la figura de arriba que se ve que un cromosoma en particular, con sus telómeros, su centrómero y otras secuencias codificantes o incluyendo los orígenes de replicación, pueden estar en diferentes grados de condensación. ¿Se acuerdan que en esto se ve generalmente que la heterocromatina se asocia a un alto grado de condensación y la eucromatina a un bajo grado de condensación? Y con respecto a la heterocromatina siempre se clasifica en heterocromatina constitutiva, que es aquella que se encuentra en los telómeros y en el centrómero, y heterocromatina facultativa, que es aquella que se puede formar en otras regiones del cromosoma, de modo tal que algunas regiones pueden pasar a estar de un estado de menos condensación a un estado más condensado. Y por último, dentro de la eucromatina también encontramos diversos grados de plegamiento, como intenta mostrar con los colores y con la forma que tienen las ondas en esta imagen. Fíjense ustedes que en este esquema se representa que en términos generales la heterocromatina se encuentra en las regiones adyacentes a la envoltura nuclear y en algunos otros puntos. Y acuérdense que esto se relaciona también con que a la envoltura nuclear suelen asociarse los telómeros de los cromosomas. Por otro lado, esta imagen permite observar que si se fijan dónde se encuentra cada cromosoma dentro del núcleo, no se encuentran aleatoriamente distribuidos, sino agrupados en determinados sectores.
y que dentro de cada uno de esos sectores, cada cromosoma también puede tener diferente grado de condensación. Lo vamos a ver eso más adelante. Por último, en esta imagen se muestra también que diferentes tipos celulares terminalmente diferenciados tienen diferente distribución de heterocromatina y cromatina laxa dentro del núcleo, y que eso es típico de cada tipo celular y del estado transcripcional de cada tipo celular. Si vemos, por ejemplo, un fibrocito de un tendón, veremos que tiene un núcleo con cromatina bastante condensada si lo comparáramos con un fibroblasto del tejido conectivo en estado activo de transcripción y traducción y deposición de matriz extracelular. Se ven diferentes ejemplos como son el de células musculares estriadas, el de una neurona, el de un linfocito, la famosa célula plasmática con el núcleo en forma de nueva rueda de carro, un polimorfo nuclear, etc. Otro linfocito. De modo que esto es un indicio de que cada tipo celular tiene una distribución típica de cromatina en estado de eucromatina y heterocromatina en su núcleo, y esto se asocia a que cada tipo celular va a expresar diferencialmente el conjunto de genes que va a hacer que sea precisamente diferenciable en un tipo celular en particular. Y vamos a ver durante esta clase entonces cómo es que finalmente diferentes tipos celulares pueden expresar diferentes genes. Vamos a hablar de unos genes que se denominan genes de mantenimiento, que codifican proteínas que participan en la vida misma de todas las células, que son de expresión común en todas ellas, y otros genes que van a ser de expresión diferente en diferentes tipos. Volvemos a nuestro famoso ejemplo A más B complejo AB. Estas reacciones de asociación y formación de complejos moleculares y de disociación del complejo hacia la formación de los constituyentes nos va a servir también para ver cómo el ADN puede interactuar con diferentes proteínas. En este caso se ve al ADN en el entorno de un core de 8 entonces moléculas de histonas, y la posibilidad que tiene de unirse a un regulador de la transcripción. Fíjense que estos nucleosomas pasan por estados diferentes en función del tiempo, y más o menos una 20ª parte del tiempo el ADN que está en las regiones cercanas al extremo del core de las histonas se separa transitoriamente por unos milisegundos, y eso aumenta la probabilidad que tiene de interacción con otras proteínas. Recuerden que estas proteínas, tanto las histonas como los factores de transcripción, van a interactuar con el ADN de modo débil, formando uniones químicas débiles, es decir, de todos los tipos que ustedes conocen: puentes de hidrógeno, uniones tipo fuerzas de Van der Waals, uniones iónicas, y en consecuencia van a poder competir de algún modo por los grupos químicos del ADN, las histonas por un lado y los factores de transcripción por el otro. Acá lo que se muestra es que, comparado con la posibilidad de unirse al ADN con respecto a un factor, una proteína reguladora de la transcripción, cuando está libre de asociación a histonas, en este caso tiene 20 veces menos de afinidad cuando se trata de unirse a una región del extremo del ADN en relación con el core de histonas. Si se concentra uno sobre esta región del ADN que está en el centro del core de histonas, lo que se dice en este lugar es que las proteínas tienen 200 veces menos afinidad por estas regiones, dado que estas están interactuando con el core de las histonas. ¿Cómo se puede modificar el estado de condensación de la cromatina? Como habíamos visto, diferentes moléculas pueden ser modificadas o por la asociación a otras o por la modificación covalente que pueden llegar a sufrir, y en consecuencia sufren cambios conformacionales que les van a permitir
interactuar de modo diferente con otro conjunto de moléculas. En este caso, hablamos de modificaciones covalentes que se producen directamente sobre el ADN y en particular sobre citosinas que se encuentran 5' respecto de guaninas. Eso lleva a que en una de las cadenas de la molécula, una citosina continuada por una guanina, esté enfrentado en la otra cadena a una citosina continuada por una guanina. Y existen enzimas que se encargan de agregarle covalentemente grupos metilo al carbono 5 de la citosina, y entonces este conjunto pasa a tener dos citosinas metiladas, uno en una cadena y uno en la cadena contraria, y se denominan 5-metilcitosinas. ¿Qué importancia tiene esta conformación del ADN mismo? Esta conformación del ADN mismo le va a permitir interactuar diferentemente con histonas y con otras proteínas que van a modificar covalentemente a las histonas, y en conjunto van a conducir a que la región del ADN que tenga citosinas metiladas esté en un grado de condensación mayor. De modo que, si es que se encuentra en un grado de condensación mayor, va a tener menos probabilidad de ser transcripto una secuencia que tiene, por ejemplo, un promotor en estado condensado. Como vimos entonces, hay proteínas que se encargan de realizar modificaciones covalentes a las histonas, principalmente agregado de grupos metilos, acetilos o fosfatos a las colas aminoterminales de las histonas. En esta imagen se ilustra el nucleosoma, el core de las histonas en nucleosoma con su ADN en gris representado, y se ven estas regiones que sobresalen, que son precisamente las colas aminoterminales de las diferentes histonas, que van a poder ser modificadas de un modo típico por diferentes enzimas, y en conjunto cada histona correspondiente al core va a adquirir un patrón típico de modificaciones covalentes que, como vimos varias veces, va a promover la modificación de la conformación de estas regiones, y en consecuencia va a poder cada una de estas colas interactuar diferentemente entre sí y con otras proteínas y con otras moléculas. Fíjense que típicamente se modifican las serinas, las lisinas y las argininas en la región aminoterminal, y entonces se ve que se agregan grupos fosfatos, acetilos o metilos. Ejemplos genéricos de lo que podría pasar. Por ejemplo, las lisinas que se encuentran sin grupos acetilos están positivamente cargadas, pueden interactuar entonces con los fosfatos del ADN y pueden interactuar con otros octámeros de otras histonas vecinas, y eso va a favorecer el plegamiento de la cromatina en estructuras de orden superior que estén más condensadas y que tienen una conformación que, si bien no se comprende del todo, permite que el efecto neto sea que los factores generales de transcripción no se puedan ensamblar en un complejo de preiniciación de la transcripción si se encuentran en un promotor asociado con histonas con pocos grupos acetilos. Por el contrario, entonces, si estas colas de las histonas tienen lisinas hiperacetiladas, entonces van a tener una carga positiva más bien neutralizada y van a tener menos interacciones electrostáticas con el ADN y con otras proteínas, y van a ser menos reprimida la interacción con factores de transcripción generales. A su vez, va a haber varias proteínas que van a poder asociarse a diferentes tipos de conformación de las histonas, que van a poder modificar el grado de condensación de la cromatina, y estas proteínas se llaman en términos genéricos complejos remodeladores de la cromatina. Acá se ve un ejemplo concreto de
un estado de la modificación de la cola amino terminal de la histona 3 y el significado que tiene. Fíjense que son pocos cambios, pero fíjense que acá dicen que cuando está acetilada la lisina 9 podrá asociarse a un bajo grado de condensación y en cambio cuando esta lisina está metilada va a conducir a que se forme heterocromatina. Como habíamos visto antes, acá podrá entrar en juego la histona 1 que va a modificar la conformación y la asociación estable de los cores de los nucleosomas con el ADN y con otros entre sí, y acá se muestran cómo las colas pueden interactuar entre sí y estabilizar grados de plegamiento mayor. En este caso estamos viendo la existencia entonces de esos complejos remodeladores de la cromatina. Esos complejos proteicos están formados por más o menos 10 proteínas cada uno y utilizan energía en esos cambios conformacionales que realizan y asociados a otras proteínas que se denominan chaperonas de histonas, van a poder modificar la asociación del core de la histona con el ADN. Incluso van a poder disociar en algunas regiones a el ADN de las histonas o van a poder modificar el tipo de histonas que forma el nucleosoma, porque hay algunos tipos de histonas específicos que van a modificar el modo de interacción del ADN con otras proteínas. En este ejemplo de abajo se ve cómo, manteniendo el mismo grado de condensación de una fibra de 11 nanómetros, como consecuencia de la acción de este complejo remodelador de la cromatina dependiente de ATP, que usa esa energía en los cambios conformacionales, que van a hacer que sucesivos cambios conformacionales van a poder ir desplazando los nucleosomas dentro de la fibra y dejar entonces el ADN linker entre dos coles vecinos de mayor extensión, y esta zona entonces va a ser libre de asociarse a proteínas de regulación de la transcripción. Entonces, vimos cómo se puede modificar el estado de condensación de la cromatina. Veamos ahora cómo se puede modificar ese estado de condensación en alguna región específica del genoma. ¿Cómo es que se van a reconocer regiones específicas del genoma? Es bastante sencillo porque la información está en la misma secuencia de nucleótidos del ADN. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando hablamos de la transcripción la existencia de secuencias específicas denominadas promotor en la que se ensambla el complejo de transcripción o pretranscripción que incluye a la ARN polimerasa y otras proteínas que se denominan factores de la transcripción generales, dado que participan en el ensamblado de ese complejo en todos los genes codificantes de proteínas. Ese es un ejemplo de una secuencia de ADN que es permisiva para la interacción con determinadas proteínas. Como veíamos recién, el estado de condensación en el que se encuentre esta secuencia de ADN va a hacer que sea más fácil o menos fácil que se ensamble el complejo transcripcional en esa zona. Fijémonos ahora que existen otras secuencias de DNA que suelen estar alejadas, por eso es que se ven estas marcas acá en blanco que dicen ADN espaciador, que suelen estar alejadas del promotor, no cercanas a él, y pueden unirse a otras proteínas que genéricamente se denominan factores de transcripción específicos o proteínas reguladoras de la transcripción. Estas secuencias, que se denominan secuencias reguladoras de la transcripción, se llaman secuencias en cis porque están en la misma molécula de ADN, van a definir una región o dominio de regulación de la transcripción de un determinado gen. De modo que van a permitir que se unan proteínas que en combinación van a regular con qué frecuencia y con qué se unen al promotor los complejos de transcripción. Fíjense que en esta región de abajo de la figura podemos ver cómo es que las bases que están apareadas entre sí en las dos cadenas de la molécula de ADN, por un lado tienen dadores y aceptores de
puentes de hidrógeno que permiten que interactúen entre sí de modo estable. Pero se ve también que cada una de las bases tiene a su vez átomos que forman, o grupos químicos que forman parte de las bases y que van a actuar también como dadores de puentes de hidrógeno o aceptores de puentes de hidrógeno, o como grupos químicos que estén no cargados y que puedan entonces participar en la formación de uniones débiles con proteínas que se asocian al ADN de modo específico de secuencia. Porque cada par de bases que están en cadenas complementarias va a tener un conjunto típico de entonces átomos que, como se muestra en esta figura, si vemos acá la cadena lateral de un aminoácido en particular, vamos a ver que esta cadena lateral de este aminoácido puede formar en este caso dos puentes de hidrógeno, específicamente con la adenina. Pero vamos a ver que las proteínas que se denominan factores de transcripción van a poder unirse a un conjunto de pares de bases que ronda más o menos dos o tres vueltas de la doble hélice, que implica que van a poder entonces asociarse de modo específico de secuencia a diferentes regiones del ADN. Veamos como ejemplo de regulación de la asociación de proteínas a diferentes zonas dependientes de la secuencia que tienen a las islas de CG que se encuentran en la región de los promotores de genes codificantes de proteínas de mantenimiento. Estas islas se encuentran con citosinas que no están metiladas y en consecuencia tienen baja afinidad por las histonas, y en la región de los promotores hay entonces generalmente menos nucleosomas, están en un estado menos condensado. Este estado no metilado permite también que se unan proteínas de modo específicas de secuencia que reclutan a enzimas que mantienen el estado desmetilado, impiden que se metilen las citosinas y permiten entonces la unión de enzimas modificadoras de histonas que mantienen a la cromatina descondensada, aun si no hay un estado activo de transcripción, de modo que a esta zona de los promotores puede unirse el complejo de la transcripción. Posteriormente, algunas proteínas que están unidas a otras secuencias, generalmente arriba, son las que van a actuar sobre ese complejo de la transcripción para permitir que realmente comience el proceso de la transcripción. Hay consideraciones evolutivas que llevan a que hayan quedado en los genes codificadores de proteínas de mantenimiento estas islas de citosina y guanina que pueden encontrar en los libros. ¿Qué pasa entonces con la organización de estos diferentes dominios de regulación de la transcripción? Como vimos, cada gen que tiene en esta región su promotor puede ser influido por proteínas que se unen a diferentes regiones del ADN, que son secuencias reguladoras de la transcripción, que pueden estar a diferentes distancias, antes o después del gen. Lo que vamos a ver es que existen secuencias del ADN que actúan como elementos aislantes, generadoras específicamente de dominios de regulación de la transcripción, de modo tal que los genes que se encuentren en estos dominios tengan un similar grado de condensación y un similar grado de transcripción y permitan a las proteínas que se unen a las secuencias de regulación actuar sobre los promotores de estos genes e impiden también que las proteínas que se unen a estas secuencias de regulación de la transcripción actuar sobre genes que están fuera de estos dominios. Por otro lado, también existen secuencias del ADN que se denominan secuencias barrera, que impiden el proceso de propagación de la formación de heterocromatina, porque una vez que comienza el estado de condensación de la cromatina, eso generalmente se propaga reclutando proteínas remodeladoras de la cromatina
que llevan a que las secuencias vecinas también entren en estado de heterocromatina. Existen secuencias que se unen a proteínas que impiden que se propague ese proceso, de modo tal de que algunos dominios de regulación de la transcripción queden en estado de eucromatina. Con respecto a estas secuencias que se denominan secuencias aislantes, son secuencias que, dependiendo de la orientación que tengan, se van a poder unir a proteínas, y estas proteínas van a permitir que se vinculen entre sí y en consecuencia se genere un bucle. Un bucle que va a estar en similar estado de condensación, lo que implica también que va a estar en similar estado de metilación, acetilación y fosforilación de histonas y de metilación de las citocinas, lo que va a hacer que los genes que se encuentren en uno de estos dominios van a poder o no transcribirse en conjunto o transcribirse en conjunto. Esta imagen que se ve acá muestra un cromosoma desde un extremo de un telómero hasta el otro telómero y cómo en la región del núcleo que ocupa, ese cromosoma tiene diferentes dominios. No se muestra en esta imagen que en realidad existe un concepto de fractalidad de la organización de estos dominios, porque se pueden hacer, por ejemplo, si se unieran esta región con esta región, se podría hacer un dominio formado por más de un dominio, etc. Y algunos dominios que están en una zona de alto estado de condensación podrán pasarse a otra zona de bajo estado de condensación. En otros videos podrán ver eso y lo pueden buscar como dominios topológicamente asociados y cosas por el estilo. Vamos a ver entonces, estas proteínas o factores de transcripción específicos o cofactores de transcripción específicos que se unan a secuencias reguladoras del ADN van a influir de modo diferente sobre la probabilidad de que se inicie la transcripción a partir de la influencia de la probabilidad de que se ensamble el complejo de transcripción en el promotor o la probabilidad de que éste inicie efectivamente la transcripción. Y lo importante de este esquema es el rol combinatorio que tiene, es decir, no todo el tiempo están presentes todos estos factores en el núcleo de determinada célula, y esto lo hace muy interactivo. Dependiendo de las señales que reciba la célula, influirá sobre diferentes conformaciones de las proteínas que puedan ingresar en consecuencia al núcleo y unirse a sus secuencias específicas y, de modo combinatorio, promover o inhibir que se inicie la transcripción. Por otro lado, esto es una muestra de que no es un proceso de inicio o no inicio de la transcripción, sino que se regula con qué probabilidad se inicia en cada momento la transcripción, y así se regula con qué probabilidad se transcribe cada gen. Vamos a ver entonces que estos factores de transcripción específicos van a influir sobre el ensamblado del complejo pretranscripcional en el promotor o sobre su inicio en la transcripción mediante el reclutamiento de enzimas modificadoras de histonas o de complejos remodeladores de la cromatina, mediante la interacción con proteínas que median su interacción con el complejo del promotor, y que estos efectos serán pro o antitranscripcionales. Lo que se muestra en esta figura es un ejemplo de los diferentes tipos de acción de las proteínas que van a promover que se descondense la cromatina. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer por un lado directamente reclutando en su entorno proteínas que modifiquen a las histonas y las lleven a la cromatina a un estado descondensado, como habíamos visto antes. Por otro lado, lo van a hacer mediante la unión a complejos remodeladores de la cromatina, que mediante chaperonas pueden hacer que se incluyan variantes diferentes de histonas, y entonces eso se lleve a una región de estado de más descondensado, o que directamente se eliminen algunos nucleosomas y quede una región de ADN libre, o que directamente se promueva la remodelación, como habíamos visto en un momento, en el que los nucleosomas se desplacen sobre
el ADN y queden más regiones de ADN libre. Esta imagen muestra una secuencia de eventos, fíjense con estos números están puestos la sucesión de eventos, que se pueden dar como ejemplo en un gen en particular. Y fíjense que acá está marcado como cortado el ADN, debido a que hay ADN espaciador, entre la región de un promotor que se encuentra cerca de un nucleosoma y una secuencia que participa en la regulación de la transcripción, asociándose a una proteína reguladora de la transcripción, que en este caso vamos a ver que es un activador. ¿Cómo lo logra? Fíjense. Este activador, la presencia de este activador, promueve que a él se ensamblan una proteína que es una histona acetiltransferasa, es decir, que va a agregar grupos acetilos a las colas aminoterminales de las histonas. Fíjense que ese complejo ensamblado y esa histona ya modificada, va a reclutar ahora a una proteína que va a fosforilar en un lugar específico a las colas de las histonas en este nucleosoma. Y fíjense que en consecuencia, una vez que se haya producido este fenómeno, va a aparecer la posibilidad de que la proteína histona acetiltransferasa agregue grupo acetilo a otra lisina que esté cercana a este complejo. En conjunto, estas modificaciones covalentes van a reclutar entonces, por un lado, a factores de transcripción generales en el promotor y por otro lado a un complejo remodelador de la cromatina que va a poder actuar desensamblando los nucleosomas de esta zona y permitiendo que en esta región se ensamble la maquinaria de transcripción y pueda comenzar la transcripción. ¿Cómo pueden actuar? Acá hay 4 ejemplos que muestran cómo pueden actuar entonces los activadores de la transcripción cuando se unen a secuencias reguladoras de la transcripción. Pueden actuar, dice acá, promoviendo el ensamblado de otros activadores de la transcripción. Pueden actuar directamente reclutando, directamente o indirectamente mediante mediadores, al complejo de la transcripción en el promotor. Pueden actuar liberando la polimerasa y promoviendo que comience la transcripción o liberándola de un estado pausado en el que se puede encontrar la polimerasa y promoviendo entonces que empiece directamente la transcripción. ¿Cómo pueden actuar las proteínas que promueven la condensación? Fíjense que lo que dicen es que pueden competir directamente por la asociación de proteínas que activan la transcripción, o pueden asociarse a sus sitios activos y en consecuencia inhibir la función de los activadores, o pueden directamente influir negativamente sobre la probabilidad de que se ensamblen los factores generales de la transcripción en el promotor, o reclutar a complejos remodeladores de la cromatina o a proteínas que modifiquen a las histonas llevando a un estado de condensación mayor al ADN, o pueden también modificar, en este caso dice, a las histonas metiltransferasas, que es otro modo que promueven de modificación de las histonas que suelen ser más estables y duraderos y menos dinámicos. Y fíjense que acá agregué, aunque no estaba en esta figura, un recordatorio de que estas proteínas también pueden reclutar a las metiltransferasas de las citocinas y lograr entonces una modificación covalente del ADN, que en conjunto promueva la condensación de la cromatina y en consecuencia la disminución de la transcripción de los genes que se ubican en esa región. Bien, ¿cómo se mantiene el estado de condensación de la cromatina cuando se produce la duplicación del ADN? Fíjense que en el caso de los fenómenos de determinación celular se producirá este fenómeno de modificación de la condensación de la cromatina en varios lugares diferentes que corresponden a 300, 400, 500 genes diferentes y en consecuencia cuando la célula se divida, las dos células hijas, una de las consecuencias del proceso de determinación es que cuando la célula se divide, las dos células hijas mantienen ese estado de determinación.
En el caso de la metilación de las citocinas, existe un sistema de metilación de citocinas de mantenimiento que se realiza del siguiente modo. Fíjense que, como habíamos visto, las citocinas metiladas se enfrentan a otras citocinas metiladas. Como la duplicación del ADN es semiconservadora, cada molécula hija recibe una cadena que tiene la citosina metilada y una cadena que tiene una citosina que no está metilada. Las metiltransferasas de mantenimiento reconocen estas regiones y agregan un grupo metilo a las citosinas que están enfrentadas a citosinas que estaban previamente metiladas. De este modo, en esta región del ADN va a quedar la probabilidad aumentada de unirse a enzimas que puedan promover la condensación de la cromatina en las dos moléculas de ADN que van a estar, cuando termine la división celular, en dos células hijas diferentes. En este esquema lo que se muestra es cómo durante la duplicación del ADN, a medida que va abriéndose la horquilla de replicación, se van los nucleosomas que están formados en la molécula de ADN original, se van a ir desensamblando y algunos de ellos van a volver a asociarse en una de las cadenas hijas o en la otra de las cadenas hijas, de modo que habrá tetrámeros de histonas, en este caso H3H4, que participen en la elaboración de los nuevos nucleosomas que vengan modificados covalentemente de acuerdo a las modificaciones que tenía la cadena original, y otros que serán incorporados a partir de histonas libres que se incorporarán y no tendrán esas modificaciones. Como se muestra acá, el ensamblado de los nucleosomas que va detrás de la maquinaria de la duplicación, entonces va a permitir que se ensamblen nuevos nucleosomas y algunos tendrán modificaciones que ya tenían y otros serán completamente nuevos. Existen proteínas entonces que leen el código histona de los nucleosomas y se asocian a proteínas que escriben el mismo código histona en nucleosomas vecinos que no estaban modificados. O en el caso de que un nucleosoma quede formado por unas proteínas nuevas, no modificadas, o por otras proteínas que sí estaban modificadas epigenéticamente, entonces va a haber maquinarias que puedan realizar este proceso de escritura del mismo código en el mismo nucleosoma en las histonas que eran vírgenes de modificaciones. Por último, esto también es una propuesta, ¿no? Es un modelo que cuenta que las modificaciones que se forman aparecen en una de las cadenas, por ejemplo en esta que es la cadena original, que es la cadena nueva, pero que tiene un nucleosoma que guardó las modificaciones de la cadena original, van a permitir que se lean por un complejo proteico y que reclute un complejo que escriba las mismas modificaciones en un nucleosoma vecino. De este modo, vecino pero de la otra molécula que se está formando de ADN, de este modo las dos células hijas van a tener entonces nucleosomas en las mismas regiones correspondientes a las que tenían esas modificaciones la molécula de ADN original, y va a hacer que en los mismos lugares, es decir, en los lugares en donde se encuentran los mismos genes, se encuentra un estado de condensación similar, que puede ser apto o no apto para la transcripción. Por supuesto que, en general, la transcripción de los genes que están en estado apto para la transcripción van a generar loops o ciclos nucleocitoplasmáticos y citoplasmáticos nucleares que mantengan positivamente el estado transcripcional activo de determinados genes, y en consecuencia va a haber un vínculo entre los genes que se transcriben y los factores de transcripción que actúan promoviendo la transcripción de los mismos genes, y eso también se va a ver mantenido en las células hijas.